Vi a mi hijo sentado en los escalones de su propia casa, con su hija de 4 años dormida en sus brazos y dos maletas a su lado. Lo habían echado esa mañana, y yo llevaba 16 meses esperando ese momento. No para dejarlo caer, para asegurarme de que cuando cayera, ya hubiera algo construido debajo de él. Esta es la historia de cómo un padre en silencio desarmó a un hombre poderoso, pieza por pieza, sin gritar, sin perder. Me llamo Mateo Vargas. Tengo 63 años. Soy ingeniero estructural jubilado y crié a mi hijo Camilo solo después de perder a mi esposa Elena por un cáncer de ovario cuando él tenía 12 años. Te cuento esto para que entiendas de qué estamos hechos. Somos gente tranquila. Reparamos cosas. Camilo creció hasta convertirse en el tipo de hombre que todavía escribe notas de agradecimiento a mano. Enseñaba historia en una escuela pública. Y si quieres saber todo sobre lo que alguien valora, mira por qué está dispuesto a que le paguen mal para hacerlo. Se casó con Valeria Montes, porque amaba su risa. No por dinero. Eso importa, y volverá a importar más adelante. El padre de Valeria es otro asunto completamente distinto. Roberto Montes. Si vives cerca de la provincia, has visto su apellido en los edificios. Propiedades comerciales, concesionarios de autos, influencia silenciosa que hace que te devuelvan las llamadas en minutos. Camilo los trajo a cenar hace 3 otoños. Valeria fue cálida, hizo preguntas reales y escuchó las respuestas. Roberto caminó por mi casa de la misma forma en que un inspector recorre un edificio que ya decidió clausurar. Hizo una pausa medio segundo más larga antes de decir que mi casa era encantadora. Encantadora. Como si hubiera tenido que alcanzar la palabra desde el estante más alto. Le entregué un vaso de té helado. Sonreí. Y lo observé el resto de la noche. Para cuando se fue, ya tenía el plano completo del hombre. Un hombre al que nunca le han dicho que no. Eventualmente decide que esa palabra simplemente no se aplica a él. No dije nada a Camilo. La felicidad de un hombre merece un camino despejado antes de señalarle las grietas. Pero, archivé lo que vi. Eso es lo que hago. Archivo las cosas. Se casaron 8 meses después. Roberto hizo un brindis que en realidad fue un discurso sobre sí mismo, sobre los altos estándares de la familia Montes, sobre la responsabilidad de unirse a ellos. Lo dijo con calidez. Todos rieron en los momentos adecuados. Conduje a casa dándole vueltas a una sola palabra. Responsabilidad. El ligero peso que le había puesto. La forma en que sonó menos como una bendición y más como un contrato con cláusulas que nadie había leído en voz alta. Esa noche, anoté la fecha. Primera entrada en un diario que llevaría más de un año. Mi nieta llegó 14 meses después. 3 kilos, una cabeza llena de cabello oscuro y una barbilla que era puro Camilo. La llamaron Lucía. Y algo se asentó dentro de mi hijo el día que ella llegó, de la misma manera en que el lastre se asienta en el casco de un barco y finalmente lo deja navegar firme. Siempre había sido un buen hombre. Ahora tenía un ancla. 8 meses después, Camilo me dijo que Roberto le había ofrecido trabajo. Quería que él se conectara con actores de la comunidad. Una forma elegante de decir que quería que un profesor muy querido fuera la cara amable de proyectos que la necesitaban. ¿Quiere que deje de enseñar?, me dijo. Pero papá, es el triple de dinero. Le pregunté qué pensaba Valeria. Hizo una pausa. Cree que debería aceptarlo. Le pregunté qué pensaba él. Dijo que lo estaba considerando. Lo aceptó 2 meses después. Visité su nueva oficina. Ventanales grandes, sillas de cuero, caoba que se sentía prestada en lugar de ganada. Camilo llevaba un traje que todavía no parecía suyo. Estaba orgulloso, y yo estaba orgulloso de él por estar orgulloso. Y debajo de eso, estaba enfermo de preocupación. Porque esto es lo que he aprendido en 63 años. Cuando un hombre poderoso te entrega algo gratis, no te está dando un regalo. Está instalando una palanca. Y un día va a tirar de ella. Fue mi vecino Samuel,
abogado de familia durante casi 30 años, quien me hizo la pregunta que cambió todo. Una noche en el pórtico, yo pensaba en voz alta. Samuel se quedó callado un rato y dijo, Roberto le dio el trabajo. ¿Alguna vez le dio un contrato real? Llamé a Camilo esa misma noche, como si fuera simple curiosidad. No había contrato. Estaba mes a mes, clasificado como contratista independiente. La mañana siguiente contraté a un investigador privado. Su nombre era Héctor Salinas. Callado, paciente y minucioso. Lo que Héctor encontró me obligó a leer el informe 2 veces. La casa donde vivían Camilo y Valeria, esa casa colonial de ladrillos en un barrio arbolado, que yo asumí que habían comprado juntos, pertenecía en su totalidad a una sociedad holding que Roberto controlaba. El nombre de Camilo no aparecía en las escrituras por ninguna parte. Roberto lo había llamado un regalo de bodas. Simplemente nunca transfirió nada. El salario llegaba a través de una sociedad de terceros, sin contrato real. Roberto podía terminarlo cualquier día, sin protección para Camilo. Y el acuerdo prenupcial, que Camilo firmó con un abogado que Roberto le recomendó, fue calificado como estándar por ese abogado. Cuando Samuel lo leyó 3 años después, lo llamó extraordinariamente unilateral. Leí ese documento un martes en mi cocina. Lo leí 2 veces. Luego me recosté y pensé en la palabra encantadora. Ahora viene la parte que me quitó el sueño. En el curso de su trabajo, Héctor habló con una enfermera que ya no trabajaba en la clínica de Valeria. Sin lealtades que guardar, le dijo que durante una cita prenatal difícil, Valeria había confesado que no estaba segura de que Camilo fuera el padre. Me senté con esa información 3 días sin hacer nada, solo sosteniéndola. Luego construí un plan pequeño y cuidadoso. Le dije a Camilo que estaba armando el historial médico de la familia, algo que Elena y yo siempre habíamos querido hacer. Le pedí tipos de sangre, marcadores genéticos básicos, los de Lucía también. Camilo pensó que era una idea hermosa. No tenía idea de que yo también enviaba por separado un hisopado de mejilla de Lucía, uno que ella me había dado durante uno de los fines de semana en mi casa, a un laboratorio privado. Los resultados llegaron un miércoles. Camilo no era el padre biológico de Lucía. Y aquí es donde necesito que me escuches con atención, porque lo que hice a continuación fue nada. No hice ninguna llamada. No di ninguna señal. Me senté con el trozo de papel más pesado que he sostenido en mi vida, y en lugar de pensar en abogados, pensé en una niña de casi 3 años que me llamaba Abuelo Mateo, que le ponía mermelada de fresa a todo y que le tenía miedo al desagüe de la bañera. Pensé en lo que ella necesitaba. Y entonces empecé a construir. Samuel me ayudó a encontrar un abogado de verdad en la capital, sin vínculos con los montes. Un hombre agudo y reservado llamado Marcos Vallejo. Pagué el anticipo yo mismo con ahorros que siempre estuvieron destinados para Camilo de todas formas. Documentamos todo: las escrituras, la sociedad, el acuerdo prenupcial y sus fallas legales. Héctor siguió trabajando y encontró a 2 ex empleados de Roberto, que habían sido eliminados exactamente de la misma manera. Uno de ellos, Ernesto, guardaba sus propios registros en una caja a prueba de fuego en su garaje. «Él no te despide», me dijo Ernesto. «Organiza las cosas hasta que no tienes otra opción que irte. Luego les dice a todos que renunciaste». Miré esa libreta de apuntes. Pensé en mi hijo en su oficina prestada, en su casa prestada, con su título prestado. Y algo dentro de mí se volvió muy quieto y muy certero. No le dije nada a Camilo, no porque no confiara en él, sino porque lo conocía. Confrontaría a Roberto ese mismo día, desde el dolor en carne viva, y los abogados de Roberto tendrían una respuesta pulida lista antes de la cena. Así que esperé. Y esperar cuando amas a alguien y puedes ver venir la cuchilla es el trabajo más duro que existe. La mañana llegó un jueves de octubre. Camilo llamó con la voz plana de un hombre que se mantiene entero
a pura fuerza de voluntad. Su tarjeta de acceso no había funcionado en la oficina. Roberto llamó al mediodía para terminar el compromiso. Llegó a casa, y el código del garaje no abría. Ya había un cerrajero. Lucía está adentro, me dijo. Valeria me envió un mensaje. Sonaba como si lo estuviera leyendo de una tarjeta. Cerré los ojos 2 segundos. ¿Lucía está a salvo? Sí, está adentro. Bien. Llama a tu abogado ahora mismo. Dile que es la hora. Luego ven para acá. Silencio en la línea. Papá, ¿qué abogado? Yo no tengo un... Se llama Marcos Vallejo. Su número está en tu teléfono bajo la letra V. Lo puse ahí hace 6 meses. Llámalo. Y luego ven a casa. Un silencio muy largo. Y luego, muy en voz baja. Tú lo sabías. Ven a casa, hijo. Eso fue todo lo que dije. Se sentó a mi mesa durante mucho tiempo. Le puse un café y lo dejé en silencio. Luego le conté todo. El diario, los hallazgos de Héctor, las escrituras, la sociedad, el acuerdo prenupcial y lo que realmente decía. Cuando llegué a los resultados del laboratorio, me detuve. «Hay una cosa más», le dije. «Necesito que la escuches antes de decir nada». Deslicé el sobre al otro lado de la mesa. Tomó el sobre. Sus manos no estaban firmes. La cocina estaba tan en silencio que podía escuchar el zumbido del refrigerador y mi propio pulso. Lo abrió. Lo leyó una vez. Lo leyó otra vez. De la manera en que relees algo que tu mente se niega a dejar entrar. El color abandonó su rostro de una forma que solo había visto una vez antes, la noche que murió su madre. «No es mío», dijo. No fue una pregunta. «Biológicamente», respondí. Me miró. Y nunca en mi vida había deseado tanto tomar el dolor de un hombre en mi propio cuerpo como deseé tomar el suyo en ese momento. Le dije la única cosa verdadera que había por decir. Esa es la única forma en la que ella no es tuya. En todas las demás formas que han importado, siempre ha sido tuya. Y eso no cambia por lo que diga ese papel. Sus hombros temblaron una vez. No emitió ningún sonido. Lo dejé sentarse con ese dolor. Porque a cierto tipo de dolor hay que dejarlo aterrizar antes de que un hombre pueda ponerse de pie bajo su peso. El reloj hizo tic-tac. El café se enfrió. Y luego, lentamente, bajó las manos. Sus ojos estaban rojos, húmedos y absolutamente claros. «¿Qué hacemos?», dijo. «Ya empezamos», respondí. Marcos Vallejo presentó los documentos el lunes siguiente. La casa fue transferida a nombre de Camilo. Las demandas por compensación fueron resueltas. El acuerdo prenupcial fue desechado por completo. Y Valeria, sin que nadie se lo pidiera, llamó a la oficina de Marcos por su cuenta. Entregó documentación, confirmó las escrituras y ofreció voluntariamente la verdad sobre la concepción de Lucía. Algo que había cargado sola casi 4 años. No sé cuánto le costó levantar ese teléfono. Sé exactamente lo que significó para nosotros. Roberto nunca entró a una celda. Lo que hizo estaba estructurado con cuidado suficiente para mantenerse en el lado civil de la línea. Pero 2 de sus socios más grandes se alejaron silenciosamente una vez que entendieron el patrón. Un proyecto que había perseguido 3 años colapsó en su financiamiento. Su apellido dejó de abrir todas las puertas que solía abrir. Me doy por bien servido con eso. Lucía cumplió 4 años en enero. Hicimos su fiesta aquí. Quería temática de princesas, así que pasé la tarde dejando que una niña me encajara una corona de papel en la cabeza, mientras le decía que yo era el rey de la montaña congelada. Pensó que era lo más gracioso que había pasado en la historia del mundo. Camilo estaba en el umbral mirándonos, procesando algo que ya no es exactamente duelo. Es el lento trabajo de aceptar una nueva forma para algo que creías entender. La recoge, la deja, lee por las noches cuando es su turno, entrena al equipo de fútbol cada sábado. Y no ha flaqueado ni un solo día. Si esta historia te movió algo, dime en los comentarios. ¿Crees que hice bien en mantener a mi hijo en oscuridad mientras construía todo esto?
Comenta 1 si crees que lo protegí correctamente. Comenta 2 si crees que un padre le debe la verdad en el momento en que la sabe. Comenta 3 si todavía le estás dando vueltas. Y antes de irte, suscríbete. Cada semana traemos historias como esta, sobre familia, decisiones y lo que realmente significa proteger a quien amas.